Maris. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Hoy es un día muy especial para las que somos lectoras y lectores. ¿Por qué, Mari? Les cuento. Ay, no, pero entonces primero decimos... Ah, pero antes. Claro. Antes de decir por qué... Síganos en Instagram como aquelarrelector_. Síganos en Spotify. Déjenos sus 5 estrellitas si es que aún no las han dejado. Y no se olviden siempre de compartir el episodio en todas sus redes sociales, a su tía, a todo el mundo. Si tienen por ahí como que un tío, un primo que le guste leer, alguna abuela, tía, mándenles este episodio. Y tenemos notitas parroquiales. Ah, verdad. Anuncios. Este jueves tenemos reunión del Club de Lectura de la Aquelarre, obviamente, para hablar de qué libro. Miseria. Librazo. Ya hemos hablado con Tierra, creo que en enero, ¿no? Entonces ya nos toca la segunda parte porque... Ya tocaba. Sí. Y además... Ay, esa noticia es linda. ¡Ah, verdad! Ya, a ver. ¿Qué? ¿Yo? Obvio. Ya, no saben. A partir del último episodio en el que hablamos sobre el derecho al error, nos escribió una personita muy especial, muy bonita, y nos dijo, chicas, porque justo hablamos en ese sobre que tenemos un micrófono, ¿no? Dando pena. Porque sí. Y dijo, chicas, ¿por qué no abren un Patreon? O algo así, o algo como para, no sé, para poner algunos bloopers, algunas cositas y tal. Y yo, literal, sí lo habíamos pensado y sí lo teníamos ahí, pero nunca lo hacíamos. ¿Por qué? De nuevo, por el temor al error y que qué vamos a poner y que si va a ser suficiente y tal y tal y tal. Pero ¿saben qué? Nos lanzamos, así que hemos abierto un Patreon donde vamos a poner bloopers y como... Más contenido, así, cosas random, no tan... cosas que se nos ocurran, pues, ¿no? Sí, cosas que se nos ocurran, chismecitos que no van acá, la preparación, ¿no? De los episodios, de repente para que se enteren desde antes. De repente nosotras leyendo. Nosotros un live leyendo, nada más. Acompáñame a ver cómo compro un libro. Acompáñame a recibir mi pedido de Busca Libre. Sí. De repente ahí nos van a poder ayudar también a escoger los siguientes episodios, ¿no? Que se pueden venir. Ay, qué divertidos. Sí, estamos emocionados por eso. Ojalá que se puedan unir. Obviamente le vamos a poner lo mínimo posible por ahora, mientras vemos qué podemos hacer que sea significativo y tal. Y eso, queremos darles las buenas nuevas para que sean las primeras y los primeros en entrar al Patreon, que por ahí les dejaremos algún linkcillo loco. Yay. O ya seguro que por historias lo estaremos anunciando. Sí. Pero bueno, tienen la primicia. ¿Qué les parece? Sí, para que apoyen este espacio brujil, si así quisieran. Y gracias por estar aquí, como siempre. Obi. Culminados los anuncios parroquiales, vayamos con el tema de hoy. Hoy es un día súper especial para quienes somos lectoras y lectores. Porque como cada 23 de abril, desde 1995, que la UNESCO proclamó que sea el Día del Libro, obviamente es una fecha como que súper chévere e interesante, ¿no? En la que se hacen un montón de conversatorios y actividades en torno al libro y a la lectura. Entonces, bueno, primero yo dije, ¿pero por qué 23 de abril? Google. Y bueno, es porque el 23 de abril de 1616, 2 hombres con historias un poco cuestionables fallecieron. Empezando por Miguel de Cervantes, que es el famoso autor de Don Quijote, que es una obra escrita con un sesgo bastante misógino. Pero bueno, como siempre, como a todos los hombres, se le da el beneficio de la duda porque la excusa, la época. Pero se tenía que decir y se dijo. Oh yeah. Y luego, ese día también murió William Shakespeare. Entonces primero me quedé en shock porque dije, ¿Cervantes y Shakespeare eran contemporáneos? Imagínense, o sea, yo cortocircuito. Como cuando te das cuenta de que Albert Einstein tampoco vivió hace tanto tiempo, ¿no? Sí, claro, yo me lo imagino hace, blanco y negro. Y como que, nosotros. Y bueno, el tema con William Shakespeare es que hay esta teoría que siempre ronda de que si realmente fue un hombre o había una mujer detrás con un seudónimo de hombre, es cierto. O si le plagiaba obras a una mujer. Entonces era como que... o a varias mujeres. Claro, y es toda una leyenda urbana que no es actual leyenda de TikTok, o sea, es una leyenda de la que han hablado incluso Orson Welles y Virginia Woolf, o sea, cierto. De tiempo, tremendo, o sea, sí, y sí, no ahondaré en el chisme porque, mira, o sea, es cuestionable porque se les perdona, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto vamos a perdonarles, tipo, bueno, pero solo son habladurías, solo son leyendas, y, o sea, sí lo son, pero teniendo como que esa nube encima, en su muerte veneraría simplemente porque escribió un buen libro, sabiendo que pudo ser plagiado, no lo sé, ¿no?
Entonces nosotros las brujitas dijimos, bueno, hablemos de 3 autoras, porque seguro que todas las charlas y promociones y todo van a ser de hombres, 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 hombres. Claro, porque también empiezan las promociones y los descuentos y los estos y qué libros ponen ahí. Es no de repente los únicos que van a tener descuento, pero qué libros te ponen para jalar siempre. Hombres. Hombres. Y hay gente que va y que simplemente compra lo que les sale ahí y lo que recomiendan, ¿no? De la misma librería. Sí. Y es lo mismo de siempre. Así que hoy día les vamos a hablar cada una de 3 escritoras de 3 tiempos distintos, más o menos, ¿no? Sí, como 3 épocas, una moderna, una intermedia y una antigua, ¿no? Pero no hay fechas específicas ni dramas específicos porque así somos nosotras. Exacto. Ok, y la queso. Anarquistas. Bueno, yo voy a empezar con una autora peruana a la que le agarré mucho cariño en pandemia. Y es nada más y nada menos que Lastenia Larriba de Yona. De hecho, ella me parece un personaje en sí bastante interesante por su forma de pensar, por su forma de escribir y por su historia romántica, porque brujis, ya saben, yo amo el chisme del amor. Yo vivo por el chisme amoroso, sí soy. Entonces, bueno, Lastenia Larriba fue una periodista peruana de la que yo sí siento que he oído muy poco, a la que sí se habla poquísimo de ella. Y sí me gustaría escuchar más porque, o sea, el legado que ha dejado es bien interesante. Lastenia es Tauro. Ella nace un 6 de mayo de 1848 y nació en una familia como que acomodadona, pero tampoco millonaria, no rico. Pero sí tuvo acceso a la educación para esa época, entonces cosa que era bastante buena, aprendió a escribir, a leer y luego se casó joven, tuvo 5 hijos, una hija falleció y ahí es donde ella empieza a tener ciertos cuestionamientos en base a la vida y la muerte. Este detalle es bien interesante a Lastenia porque viene de una época en la que habían un montón. El auge de las autoras peruanas era interesante, ¿no? Estaba Fanny, Clorinda, Mercedes Cabello, muchas autoras que hacían sus tertulias y sus cosas. Y claro, ella decía, wow, qué chévere que las mujeres puedan educarse y escribir, pero también tenía una mentalidad bien religiosa y conservadora. Que sepan leer y escribir, pero que estén en casa. Que sepan leer y escribir para que críen bien a sus hijos. Entonces era una visión como que, claro, tenía ideas modernas, pero no se escapaba de la época. Y sumado a esto, era como que súper, sí, que iba a misa y que la religión y que todo perfecto, pero a raíz de la muerte de su hija era como que, oye, si más allá de la muerte sí hay vida, y si es una vida fea, y si mi hija quiere volver a la vida, entonces ahí es donde empieza un género literario poco explorado en la literatura peruana por autoras, que es lo fantástico, con toques fúnebres, o sea, con toques de muerte y todo esto, ¿no? Entonces eso me gustó un montón de ella, que no era un personaje como que sí, que súper feminista ni no, sino que tenía sus limitantes y en sus cuentos se ve plasmado eso, esa dualidad, ¿no? Que de la nada te pone un cuento en el que habla de orgías y esto y el otro, y de la nada un cuento como que el niño Jesús. Entonces es como que, amiga, ¿todo bien? Eso me parece cool. Y bueno, ya después de que se quedó viuda, se vuelve a casar con su segundo esposo, Numa Pompillo Yona, que era un poeta ecuatoriano y ex diplomático de Perú en Europa. O sea, esa historia de amor es bien interesante porque él también era viudo, la vio una vez a Lastenia así en algún lugar de escritores y se enamoró a primera vista de ella y empezó a jugar al galán secreto. De la nada era como que, Lastenia, te envían esto. ¡Oh! ¿Qué ha sido? Y era como que, qué romántico, qué lindo. Era como que, en esa época, ¿no? Y era como que ella, oh. Y cuando se enteró quién era, wow, eres Numa de Pompillo, tú mi galán secreto. Y ella adoraba como que la poesía de él ya era conocido. Entonces era como que el verdadero, como que, oh my god, como que Harry Styles venga y te diga te amo. Manifestando. ¿Qué? Realmente, de acá puede salir un fanfiction, podría. Totalmente. Entonces eso me pareció como que súper bien bonito y ellos se enamoraron un montón. O sea, fue un amor como que bien real, bien bonito. Juntaron sus familias, ella tenía 4 hijos y él 7, porque en total eran, o sea, la verdadera familia gigante, ¿no? Entonces, y bueno, vivieron un montón de cosas lindas que se pueden ver plasmadas en la poesía de él. Entonces es como que me encanta. Pero bueno, yo no vine a hablar del chisme amoroso de Lastenia, o tal vez sí, pero también de su obra. Yo a ella la conocí gracias a una antología de cuentos llamada Cuentos. Súper. La más imaginativa, mi amiga. Innovadora. Y es de la editorial Maquinaciones, que de hecho está súper descontinuado. Pero bueno, a mí me lo recomendó en pandemia Magda, de la Biblioteca Escondida. Y ella siempre me hablaba de Lastenia, te va a gustar, porque te gustan leer esas autoras siniestras y te encanta, te va a gustar. Dije, a ver, le daré una oportunidad. Y sí, ya, hay cuentos que me gustaron un montón. Hay otros que no tanto, y sí, eran los religiosones, los conservadores, los que decían cómo debe ser una buena mujer.
de repente la forma de escribir es un toque antiguo, pero cuando lees el trasfondo yo me quedé en shock, ¿no? Por ejemplo, uno de mis cuentos favoritos es El sepulturero, que habla sobre un señor que trabaja así pues, ¿no? Haciendo sepulturas. Luego empieza a tener tipo conversaciones, no conversaciones, pero en este cuento se oyen las voces de personas que quieren volver a la vida, ¿no? Y le dicen diferentes cosas. Por ejemplo, vosotros todos habéis cumplido vuestra misión en la tierra, sollozaba otra voz de mujer. Pero yo que he muerto a los 18 años, yo que he dejado a mi novio en la más horrible desesperación, yo soy la que tengo el derecho de reclamar unos años más de existencia. Entonces eso es para 1800, 1900 que lo habré escrito, me parece como que forchi. Y no solo eso, sino que en algún punto de la historia todos los muertos dicen, ok, van a volver a la vida si van a sus casas y su familia los recibe bien, con un abrazo. Los muertos vuelven, ya no les voy a hacer spoiler, pero el peor personaje es el que tiene el mejor recibimiento. Y ahí es donde se menciona esta orgía, ¿no? Que es un personaje que había muerto en una orgía. Es como que, what the fuck, amiga. Pero felizmente era religiosa y conservadora, ¿eh? Felizmente, porque si no, imagínate sus cuentos. Entonces es lo caso. Tiene esas cosas. Otros de sus temas son las infidelidades, la maternidad también desde una versión no muy romantizada. También habla bastante de la peste bubónica, que me parece lo caso porque era algo que, claro, era de esa época, pues claro. No era una enfermedad, pero que lo cuente en una historia una señora a mediados de 1800, 1900, es como que, ¿me estás diciendo que eso habla en sus historias? Claro que sí. Por eso creo que Lastenia es como que una autora que si tienen la oportunidad de leerla, léanla. Sí, creo que tiene más libros, tiene más obras, pero yo he leído cuentos y también he leído la historia que está en Contigüidad de los Cadáveres, el libro de Helen Garnica. Y sí, me gusta un montón su estilo. No son cuentos largos, son cuentos cortos, dice todo puntual, habla también, te pone en contexto de una Lima bien chismosa, bien conservadora, bien de esa época, ¿no? De los dimes y diretes. Es bien interesantón. Y también algo que resalto bastante de ella son sus personajes femeninos, ¿no? Sus personajes femeninos no siempre son como que las feministas correctas ni nada, a veces son mujeres cometiendo infidelidades y no todos sus personajes cumplen con los estereotipos marcados de la época, ¿no? A pesar de que tiene cuentos bien adoctrinadores que se nota que es como que amigo, anda misa, te vas al infierno, tiene otros cuentos en los que el personaje principal hace todo lo contrario a lo que ella predica. No sé, me parece como que bien interesante. Y ya al final de sus días ella se fue quedando ciega y lo que hizo es encargarle a su hija mayor, creo, María Eugenia, que agarrara todos sus escritos e hiciera una compilación. Y su hija sí llegó a hacerlo, y gracias a eso tenemos este rescate de cuentos, ¿no? Entonces, eso, léanla. Ojalá que Pandemonium saque otra vez. Yo tengo demasiadas ganas de leerla, pero no encuentro un fucking libro suyo. Puchis. Y una vez lo encontré en un trueque, lo quería cambiar y no me lo quisieron cambiar. ¡Qué mala onda! Es que claro, es un libro, entiendo que está pedidito porque justo sí. no hay. Entonces, Maquinaciones, por favor, de acá pedimos. Por favor, una reedición, algo, de repente para la FIL. Ok. O en todo caso, yo sí sé que El sepulturero está por ahí en internet y el cuento de Contigüidad de los Cadáveres del libro de Helen Garnica es Pobre Fortuna. Ese lo encuentran en ese libro que es de Pandemonium. Entonces, nada, por ahí lo encuentran. Y sí quería como que extender una felicitación a las editoriales, autoras, autores que se encargan de recuperar, ¿no? El legado sobre todo de autoras, ya, porque autores ya se hace, pero de autoras de las que se habla tan poquito. Eso es como que meter las manos al fuego por alguien y me encanta. Justo ahorita hablando de recuperaciones, por ejemplo, tenemos a Magda Portal. Salió la edición de Cocodrilo Ediciones de La Trampa. Esa es la autora, la primera autora de la que yo les voy a hablar. Magda Portal, claro, ella no es de tanto antes, ¿no? Como Lastenia. Ella nació el 27 de mayo del 1900. Escritora, poeta, feminista y política peruana. Habiendo nacido en el 1900, ¿no? Entonces, claramente esa historia es bien interesante. Empecemos desde el comienzo. Ella, nació en Barranco, en Lima, en una clásica familia de clase mediera. Y se movió entre los privilegios y también desafíos de su realidad, ¿no? Pero su padre, cuando ella tenía 7 años, muere y ahí es cuando la situación económica de su familia cambia drásticamente. Y desde esta edad temprana, o sea, desde los 7 años, que cambia por completo su vida, ella empieza a tomar conciencia sobre las injusticias de la precariedad. Ella vive su infancia en el Callao y estando tan cerca al mar, también se convierte en un conductor para su poesía, ¿no? Que es algo que
que conocemos bastante entre otras poetas, ¿no? Como Storni. Ella estudió como alumna libre en la San Marcos, a la par del trabajo, y de hecho fue una de las primeras mujeres, que no era de clase alta, en asistir a esta universidad de esta manera, ¿no? Porque eran como clases libres. Y es aquí, específicamente en la San Marcos, donde conoce a otros grandes poetas de la época, como César Vallejo, entre otros. Y de hecho, en el año 1923, ella ganó los Juegos Florales, pero se le fue negado el premio. Se lo negaron por ser mujer. Pero Magda no se quedó callada, armó un escándalo y finalmente el mismo presidente B. Leguía aceptó entregárselo. ¿Pero qué creen que hizo? Ay, no. Agarró y dijo, ya no quiero nada. Me encanta. No me den ese premio de porquería, ya no lo quiero. ¿Qué signo es? 27 de mayo, Géminis. Géminis. Es que sí. Eso es muy Géminis de su parte. Dios mío. Muy Géminis de su parte. Y bueno, no lo aceptó, se negó a aceptarlo, la amamos por eso. Magda fue una figura súper importante, ¿no? Especialmente en la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú, por su trabajo también político. Su obra literaria abordó temas de igualdad de género, de justicia social, de justicia política. Y bueno, ella publicó un montón de poemas, ensayos, ¿no? Sobre las preocupaciones sociales, políticas, etc. Pero la única novela que ella publica es La Trampa. Y en La Trampa específicamente es donde ella habla sobre su experiencia habiendo estado en el partido aprista, ¿no? Porque ella fue fundadora del partido aprista junto con Aya de la Torre. De hecho, en un principio era el movimiento antiimperialista y antioligárquico, que fue pensado en México. Ella con Aya de la Torre, o sea, iguales. Pinkies. O sea, en igualdad, ¿no? Porque los dos fundadores, pero claramente después todo eso cambia, ¿no? Porque finalmente, al regresar al Perú, él viene y le cuestiona a Magda que para qué seguía escribiendo poesía si quería hacer política. Ay, lo primero. Hombre, básico. Aya de la Torre. Pero bueno, aquí es donde comienzan como todos los problemas, ¿no? Antes de esto, Magda, o sea, había escrito mucho sobre esto y por esto mismo ella es exiliada varias veces. Se va a Bolivia, funda un diario que se llamaba Bandera Roja, ¿no? Sí, tuvo varios diarios. Es bien activa. Muy activa políticamente, definitivamente, a lo largo de toda su vida. Ella fue detenida varias veces. Y en una de estas estancias, que estuvo 500 días... ¿Qué hablas? Ajá, casi 2 años. Como presa política, escribió en su gran mayoría los poemas de su libro Costa Sur. Sus poemas todavía no los he leído, me muero por leerlos, pero ¿dónde rayos los consigo? Por favor, aquí está, por favor, pedido, recupérenlos. O si no, díganme dónde los consigo, no sé. Pero ¿qué obra tan importante que no se ha escrito porque es de una presa política, de una cofundadora de un partido político que hasta ahora existe? ¿Y cómo estas cosas no las sabemos, no? No, pues. O sea, que ella cofundó uno de los partidos más antiguos que tenemos hasta ahora. Y no lo sabemos, el único que escuchamos es Aya de la Torre. Claro, de Magda Portal les hablan a la gente que estudia literatura, pero ¿y lo demás? Claro, qué importante. Recontra importante. Y ella incluso, o sea, fue súper activa dentro del partido, también por los derechos de las mismas mujeres dentro del partido, ¿no? Y por su actividad política y porque les den más tareas no relacionadas a labores de mujeres, sacar ¿no? copia, cuidar, escribir, exacto, claro, llevarles el café, sino, o sea, que estén realmente involucradas políticamente, ¿no? De hecho, ella en 1946 convoca una convención de mujeres apristas, donde fueron mujeres, de hecho, de todas partes del Perú, a hablar sobre política, ¿no? Sobre acciones, sobre su lugar en el partido. Y un día va Aya de la Torre, ¿no? A hacer su presencia, su acto de presencia. ¿Y de qué les habla? De la importancia de las mujeres y su labor en el lugar. Dios mío. O sea, tenías a todas estas mujeres de otras provincias de Lima viniendo hasta Lima para poder hablar de política, porque finalmente les estaban dando un espacio para poder ver, ¿no? Los cambios, etcétera, lo que necesitaban, y bomba y les habla de su importancia en el hogar. Realmente, o sea, ellas querían hablar sobre marxismo
y el huevonazo le habla al deber de la mujer. ¿Cómo trapear? Literal, exacto. Y de hecho un año después convoca de nuevo un congreso y Aya de la Torre les habla a las mujeres a decirles que las mujeres no podían ser miembros activos. Qué cargoso. Porque no tenían estatus legal, lo que las delegaba a ser simpatizantes y nada más. Fans, las verdaderas groupies del partido político. Y de hecho es aquí donde Magda pide la palabra ahí mismo después de que Aya habla y lo refuta y luego Aya la niega y Magda insiste y Aya dice prácticamente no hay nada más que decir y es ahí donde se genera el quiebre, pues, ¿no? Donde ella ya se deslinda. Decepcionada. Y se le borra, ¿no? Y se le borra de la historia porque es ahí, claro, ella se sale, entonces la borró de toda la historia del partido desde un comienzo cuando ella fue cofundadora, ¿no? Qué horrible. Y qué importante, o sea, saber esto. El libro en específico del que yo les quería hablar, es un libro que ella publica en 1957, el que le dije, La Trampa, que ahora ha sido recuperado por Cocodrilo Ediciones. Y, de hecho, este libro está principalmente basado en el asesinato de Antonio Miro Quesada, el director del Comercio y de su esposa. Entonces, claramente está basado full en la realidad, pero ella es como que no, cualquier hecho con la realidad es pura coincidencia. Disclaimer, ¿no? claro. Pero entre la ficción y la realidad se demuestran al lector lo involucrada que ella estaba con la militancia política, ¿no? Cuenta a través de esta novela coral sobre las diversas fuerzas políticas de mediados del siglo XX que estaban tratando de llegar al poder desde sus visiones partidarias, ¿no? Y con discursos totalmente distintos, izquierda, derecha, ¿no? En teoría, pero al final el mismo objetivo que era conseguir el poder valga lo que valga. Un clásico de la ¿no? política. Así descubrimos el encarcelamiento, o descubrimos a partir del encarcelamiento de un chico joven por un asesinato incentivado por un partido político, ¿no? ¿Cuál será? Qué raro, no se me ocurre ninguno. Ajá, no se menciona, ¿no? Pero sabemos perfectamente cuál es. Sobre arreglos a puertas cerradas para aprovecharse de gente inocente, de los simpatizantes que tanto querían meterse al partido político y ser parte del cambio y tal. Te demuestra cómo los más altos funcionarios de cada partido se aprovechaban de esta gente, ¿no? Y los hacían hasta asesinar, todo por el partido político. No me sorprende para nada. Así es. Termino hablándoles de Magda Portal y de La Trampa con una partecita de este libro y dice: siempre necesitamos un muerto, tenemos que impresionar, tenemos que ganarles la opinión pública. Si conseguimos al muerto, habremos logrado entretener a la gente y a la masa con el sensacionalismo de la noticia, mientras buscamos cómo salir del aprieto. Me encanta. O sea, se había escuchado de la novela, pero no tenía ni idea de lo que trataba, ni tenía idea del contexto político de Magda. Es impresionante, o sea, saber sobre Magda, escucharla hablar en las pocas entrevistas que hay. Este libro es una joya, es buenísimo, te quedas así pegadísima y cuando te enteras de que todo esto está basado en hechos muy, muy reales, como el asesinato de una persona muy real y muy grande. Claro, no es cualquiera, es un Miro Quesada. Exacto, un asesinato muy conocido. Es como chismecito. Realmente, chismecito político. Político. Fuerte. Sí, real. Fuerte. Pero sí, la Magda era una mujer increíble que obviamente en su época, ¿no? Con sus limitaciones, con todas sus cosas, hizo bastante. O sea, me gusta el activismo en ella, ¿no? Porque claro, hay muchas autoras que bravazo, hacen un activismo desde la escritura, pero ella como que también físico, o sea, una terrenator. Realmente. Como dirían los jóvenes. Y eso que primero fue poeta, no era política desde un principio, sino que era poeta y bueno, también después política. Me gusta. Ahora, la siguiente autora de la que voy a hablar, justo es la que mencionaste, Alfonsina Storni. Ay, la amo con todo mi corazón, a la Alfonsi. Ella, pucha, también siento que se habla muy poco de ella comparada con otras autoras argentinas. Y sí, ella, no sé si su legado, su poesía es diferente, ¿no? Los temas que abarca, la forma en la que
escribe. A mí me gusta un montón desde que la leí y es como que no podía no hablar de ella como la autora de una época no tan antigua, no tan moderna, como que por ahí. Entonces, bueno, quiero empezar con leerles una reflexión bien interesante que escribió ella. La palabra feminista, tan fea, aún ahora suele hacer cosquillas en almas humanas. Cuando se dice feminista, se encarna por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal de nuestros días que no sea más o menos feminista. Podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista, pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad. Es pues la razonadora antifeminista una feminista, pues solo dejaría de ser tal no teniendo una opinión intelectual alguna. Entonces, claro, me parece interesante porque es una reflexión escrita por una mujer nacida en 1892. Entonces es como que wow, adelantada a su época. Sí. Claro que sí. Este fragmentito que les he leído es del libro Nosotras y la piel, que es una compilación de artículos y ensayos que ella fue escribiendo en diarios y todo esto, ¿no? Entonces, cosas bien interesantes que es un poquito el otro lado de lo que escribía en su poesía. Pero bueno, vayamos con su línea de tiempo. Alfonsina nació el 29 de mayo de 1892 en Suiza. Recontra yes. En Suiza. Ahí vivió como que hasta los 4 años. ¿Ya? Y bueno, su papá era un hombre bastante reflexivo, melancólico y dijo, sí, quiero que mi hija se llame como yo. Y le puso entonces Alfonsina. Y además del nombre, también heredó estos rasgos bien reflexivos y melancólicos de su papá. De hecho, ella desde pequeña tenía unos cuestionamientos bien adultos, ¿no? Como para una niña. En algún momento también, Alfonsina dio una conferencia llamada Entre un par de maletas a medio abrir y la manecilla de un reloj, donde resume recuerdos de su infancia. Y se los voy a leer porque una niña de 4 años, por ejemplo, escribe esto. Estoy en San Juan. Tengo 4 años. Me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnte. Crezco como un animalito, sin vigilancia, bañándome en los canales sanjuaninos, trepándome en los membrillares y durmiendo con la cabeza entre pámpanos. A los 7 años aparezco en mi casa a las 10 de la noche acompañada de la niñera de una casa amiga a donde voy después de mis clases. A los 8, 9 y 10 años miento desaforadamente. Crímenes, incendios, robos que no aparecen jamás en las noticias. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes. Vivo corrida por mis propios embustes. A los 12 años escribo mi primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios y de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador de mi madre. El resultado es esencialmente doloroso. Unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Entonces, ¿no escribes a los 4 años? No, o sea, a lo largo de su vida. Lo primero a los 4, después a los 8, 9 y eso ya como que a los 12, ¿no? Pero es como que... No. Ya tu match. Pobre. No, Alfonsina, no. Pero igual, 12 claro, años. O sea, todo esto lo escribió como que en base a sus reflexiones de infancia, pero, o sea, era la vida que más o menos fue teniendo, ¿no? Fue bien creepy. Luego sus papás en algún punto se separan, su mamá abre un café suizo y ella empieza a trabajar a los 10 años ahí, como que atendiendo de mesera, lavando platos, apoyando. A los 13 años entra a trabajar en una fábrica de gorras. O sea, en esa época también supongo que era medio normalizado eso, supongo, no lo sé. Y luego a los 15 años pasa algo que cambia su vida por completo. Llega a una compañía de teatro, una de las protagonistas, una de las actrices se enferma y la recomiendan, sí, que ella está libre, bla, 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 termina actuando con 15 años. Y ahí ella tuvo una revelación. Mamá, quiero ser actriz y me voy a ir de tour con esta compañía. ¡Me muero, Pearl! Realmente, su mamá le dice, ok, y se va. Normal. Se fue y ella, o sea, estuvo como un año haciendo giras entre lugar por toda Argentina, recorriendo con esta compañía. Y al regresar escribió su primera obra de teatro, Un corazón valiente, así súper chiquilla. Pero también le escribió una carta a un amigo en la que le ponía esto. A los 13 estaba en el teatro. Este salto brusco tuvo una gran influencia sobre mi actividad sensorial, pues me puso en contacto con las mejores obras del teatro contemporáneo y clásico. Pero casi una niña y pareciendo ya una mujer, la vida se me hizo insoportable. Aquel ambiente me ahogaba. Torcí rumbos. También desde ahí, o sea, fue un punto de quiebre en su vida. Escribió su primera obra, sí, pero ¿a qué costo? Claro. Entonces, bueno, ya luego de eso regresó, continuó con su vida y todo, y a los 20 años tuvo un hijo, que fue fruto de una relación prohibida
y ahí fue donde ella empezó a delimitar un poco su personalidad como diciendo, si el hombre no resuelve, yo resuelvo sola. Alfonsina nunca reveló quién fue el padre, pero hay voladas de que fue un diplomático argentino mayor y casado. Y para sostener ese nuevo hogar, ella aceptó todo tipo de trabajos. Trabajó desde cajera, así en lugares como que súper chiquitos, y luego se fue convirtiendo en una profesora rural. Y ya mientras tanto, seguía escribiendo y logró hacerse más o menos de un nombre en el ámbito literario argentino. Y de lo que hablaba inicialmente era justo esto, ¿no? Del lugar en la mujer en la sociedad, cómo ella podía ser tratada como escoria después de una relación prohibida mientras el hombre seguía bien con su vida, fine, con su chamba y todo bien. Y bueno, aquí viene mi parte favorita y el chisme romántico que siempre tiene que haber en la vida de Alfonsina Storni. En 1922 ya era conocida, ¿ya? Entonces ya empezaba a juntarse con la gentita de la literaria y artística, porque era todo un... No eran solamente escritores, eran pintores, cantantes, toda esa gentita de la época. Y en una de estas veladas locas conoce al uruguayo Horacio Quiroga, uno de los pocos hombres que les voy a decir que deben leer. Se conocieron, no sé si saben ya, pero Horacio Quiroga tenía una vida como que bien dramática, bien sufrida. Su papá murió en un accidente de casa. De casualidad, un día Horacio estaba limpiando su arma y mató a su mejor amigo. Sus hermanos también, sí, random. Estuvo preso y después fue como que amigo, fue un accidente, él es inocente. Su padrastro y una de sus hermanas también se suicidaron. O sea, tiene como que una nube bien así nostálgica, bien... No, nostálgica no, bien como que... Hay mucho drama. De desgracias, ¿no? Sí, muy mala suerte, realmente. Entonces fue como que Alfonsina lo miró y dijo, I can fix him. Tengo que hacer un meme de esto, por favor. I can fix him. Real, yo me lo imagino así, volteó y dijo, wow, lo amo. Y ahora sí es un dulce, pues es un amor, así todo loquillo y todo, o sea, yo me lo imagino, una personalidad tan cool, me lo imagino como el papá de los Thornberrys, pero dark, así. Horacio Quiroga es así para mí. Entonces, bueno, se enamoraron a primera vista y aquí viene algo gracioso, ¿ya? Que en estas veladas intelectuales, ¿sabes qué hacían los amigos? Jugaban a darse besos. Ay, no te borracha. Algo así, era nosotros en secundaria. Jugaban, o sea, una autora, Nora Lange, escribe, ¿no? Ella también participaba en estas veladas. Uh-huh. Y dice, bueno, les tocaba el juego del reloj. Agarraban un reloj y tenían cada uno que darle un beso a una cara del reloj. O sea, ¿te imaginas unos intelectuales haciendo eso? ¿Cuántos años tenía, God? 14, mentalmente 14. Y bueno, les toca el beso y el amigo Horacio dijo, este es mi momento, la voy a chapar. Mueve el reloj, beso, se besaron. Y ahí empieza como que un romance corto, informal, como que una aventurilla. Y ya, luego de esto, Horacio dice, bueno, me voy a seguir mi vida a Misiones. Ven conmigo, Alfonsina. Y Alfonsina le pregunta a su mejor amigo, ¿debería irme con Horacio? Y su mejor amigo le dice, ¿con ese loco? ¡No! Y no se fue, amigos. No se fue. Spoileados. Y sobre esto hay un libro que encontré, que no lo he leído, pero muero por leerlo, y está en mi TBR, que se llama Horacio Quiroga y Alfonsina Storni, gran nombre. ¿Qué? Que lo escribe Fernando Klein, y es como una investigación, pero también a modo de novela, sobre este romance entre los dos. Entonces es el verdadero fangirleo para las chiquis. Realmente, ¿te imaginas? O sea, yo con esa anécdota del reloj, ¿qué es esto? ¿Secundaria o qué? Para eso se juntan los amigos. Los intelectuales. Uno se imagina aquí pensando en mil cosas y cero, pues. Luego Horacio, después de que se fue, ya sigue viviendo, pasan cosas, escribe todo. Escribe su antología, cuentos de amor y locura, eso. Y al tiempito se suicida. Y Alfonsina le dedica un poema. Es largo ya, pero les voy a leer un fragmentito. Y es como que, morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Sí, es bien tristecito. Igual se los dejo completito en el post para que lo vean y sufran. Después de eso, Alfonsina hace su duelo, sigue escribiendo, escribe Languidez, Ocre, Irremediablemente y El mundo de los 7 pozos. Ya con estos poemarios ya se catapulta como la poetisa de América y empieza a ganar un montón de premios nacionales e internacionales. Ya tenía un nombre, ya pertenecía al círculo de escritores argentinos, ya tenía mucha fama, pero como la vida no es justa,
le detectan cáncer de seno. En 1935 acepta el tratamiento, se somete a una mastectomía, le extirpan el cáncer y también un pecho, y ella quedó muy mal por el daño físico que te hace el tratamiento contra el cáncer, la operación. Ella era una mujer muy consciente de su feminidad, entonces fue un choque bastante duro para ella, además de que también a raíz de otros temas duros que había pasado en su vida, entrar al mundo del teatro tan joven, muertes de sus familiares, de Horacio y otros temas, el ser madre soltera, ¿no? Empezó a desarrollar una fuerte depresión, entonces todo eso se le juntó con el cáncer. Después de la mastectomía continuó también escribiendo, fue a unas premiaciones bien chéveres internacionales, o sea, ya como que logró reponerse y ok, seguimos. Conoció a Gabriela Mistral, hicieron por ahí como que una amistad bien chévere, pero tenía mucho miedo a que el cáncer volviera. Ese era como que su mayor temor. Y siempre se lo decía a su hijo, ¿no? Como que tengo miedo que vuelva. Y su hijo, no, mamá, todo va a estar bien. Y en una de esas empieza a sentir los síntomas que tuvo inicialmente. Ay, no. Simplemente no dijo nada, viajó a Mar de Plata y escribe ahí, frente al mar, su último poema, que ahora se los voy a leer también un pedacito. Y se mete al mar para ya no salir más. No fue ni al doctor a confirmar si había vuelto o no, tenía mucho miedo porque ella dijo, mira, si realmente es, yo no voy a someterme a esto y no quiero la muerte lenta. Y al día siguiente unos pescadores la encuentran y ya se da la noticia de que sí, pues, se había suicidado. El poema se llama Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escarados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que más te guste. Todas son buenas. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Gracias. Ah, y un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Entonces este poema es toda la sensibilidad de, no sé, la personificación de la naturaleza, hablar de las constelaciones como una luz cálida, pero también renunciar a todo, ¿no? O sea, para mí cuando él dice, se llama nuevamente por teléfono, dile que no insista, puede ser el amor, puede ser su hijo, puede ser el resto del mundo. Entonces, no sé, es bien personal el poema. Es raro que antes de morir te escribas algo así diciendo lo bella que es la naturaleza porque justo te quieres sentir acunada por ella, pucha, profundísima. Así que bueno, esa es la obra de Alfonsina Storni. Sus poemarios han sido bastante premiados. Habla de todo también, de la soledad, de la muerte, del amor, del desamor, del rol de la mujer en la sociedad. Sus poemas son bastante autobiográficos. Hay poemas en los que habla también del empoderamiento que ella siente cuando se vuelve madre soltera, porque el padre ausente total y la multiplicó por 0. O sea, ni siquiera como que hoy caleta, o sea, multiplicado por 0. Y su hijo es quien se ha encargado más o menos de hacer sus obras póstumas, ¿no? O más bien de otorgar diarios, textos y cosillas para futuras compilaciones que han hecho diferentes autoras. Eso es bastante triste porque Horacio Quiroga también tuvo ese final, ella también, muchos autores y autores también, y es algo bien recurrente, ¿no? Sí, sobre todo argentino. Sí, en Argentina y antes, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de argentinas, yo les quería hablar de una que realmente no se escucha lo suficiente y que de hecho se recuperó también después de su muerte. Ella es Sara Gallardo. No sé si habrán escuchado de ella, no sé si la habrán leído. Tengo un libro porque principalmente yo vi que había la edición de Dum Dum. Dum Dum, saben que amamos Dum Dum, es la editorial de Liliana Colanzi. Y ahí fue que yo me enteré de ese libro, pero no tenía idea de qué era, ni quién era, ni nada. Y justo en la fil pasada encontré de pronto Sara Gallardo y dije, me lo llevaré a ver, como que eso que, a ver qué tal. Suerte. A probar la suerte. Y justo hace poco nos dejaron un comentario de, hablen de Sara Gallardo, y yo me acordé de que tenía dije, vamos a investigar. Qué buena decisión realmente. Les cuento. Sara Gallardo fue escritora y periodista argentina, autora de varios libros, Enero, Pantalones Azules, Los Galgos y bueno, Eise Juaz, entre otros, pero yo les voy a hablar específicamente de Eise Juaz, pero primero de ella. Ella nació en Buenos Aires en 1931 y murió en la misma ciudad a los 57 años. No se suicidó, tranquil, pero murió a causa de un ataque de asma. Ay, no. Sí, durante una visita a su familia. Sí, súper triste, súper de pronto. Sí. Fue como un descuido, o sea, no debió haber pasado. Ella escribió novela, un libro de cuentos
y por su trabajo como periodista también múltiples columnas para diarios argentinos que han sido de hecho reunidos también en un libro llamado Macaneos, y también hay su libro de crónicas publicadas por el Fondo de Cultura. Vemos de sus columnas y sus crónicas también, aparte de sus novelas, ¿no? Y de hecho sus crónicas es un libro que yo también me muero por leer, especialmente porque se sabe que Sara Gallardo viajó bastante. Ella viajó un montón. La primera vez que viajó fue desde su ciudad natal hasta Europa en barco a los 17 años. Wow. O sea, ahí comenzó y después no paró nunca más. Luego viaja también por América Latina, por el Medio Oriente, por el norte de Argentina, Cataluña, Barcelona, Suiza, Roma, un montón. Entonces, por eso es como que parece muy interesante leer estas crónicas, ¿no? Ella amaba viajar y de hecho prefería desprenderse de las cosas materiales antes de que éstas la aten a un lugar, y eso que con hijos y todo, ¿va? Porque tenía hijos, pero nada, pues le encantaba viajar. Desde pequeña estuvo muy expuesta a las letras y los libros, de hecho por la trayectoria de su familia alrededor de estos, ¿no? Por ejemplo, su padre fue historiador, su hermana editora, y de hecho años después también una de sus hijas, que fue quien editó Macaneos, el libro de columnas, también se convirtió en editora. Les leo. En mi caso, escribir, y escribir mucho, aunque sea de manera imperfecta, significa un esfuerzo por desarrollar una especie de madeja interna. Llegar a ser, mediante el trabajo, uno mismo. Es decir, trascenderse a sí mismo para llegar a ser quien uno es y no sabe. Esto lo dijo en una entrevista en el año 1968 en la revista Confirmado, donde ella también era columnista. Y esto es muy importante porque como la imagen que Sara Gallardo tenía como columnista era una, y su imagen que tenía como novelista era otra. La verdadera Hannah Montana. Realmente, porque en las columnas veíamos una faceta donde él escribía desde un lugar en el que sabía que sus lectores querían que escriba de cierta manera. La perspectiva de una mujer privilegiada, frívola, burlona, y era exactamente lo que les daba. Entonces por ahí también esas columnas me muero de ganas de leerlas. Esto de hecho le dio de cierta forma más libertad de estilo, ¿no? Porque, o sea, se vio como libre de explorar todos estos diferentes estilos, incluso como desde una narradora distinta. ¡Qué cool! ¿No? Sí, eso me pareció hermoso, increíble. Y también a no tomarse todo demasiado en serio. Pero como les dije, la Sara Gallardo que escribe literatura no es la misma, por lo cual recurre la pregunta: ¿quién era realmente Sara Gallardo? Y esta es una pregunta que se hace constantemente, ¿no? ¿Quién era? ¿La de la literatura o la de las columnas? O sea, no sé qué tan cierto será esto, pero por ahí leí que ella es la primera en narrar una violación en una novela desde la perspectiva de la afectada en su libro. No sé, o sea, qué tan real será, pero lo he visto por ahí y me parece bastante interesante. Y este es en su primer libro que ella publica, que es Enero. Incluso se asume hoy en día que es una novela sobre el aborto. Habrá que leerla. Exacto. Sí, interesante. Y bueno, en su época su obra literaria fue desacreditada por la crítica literaria, por el simple hecho de no pertenecer al canon literario del momento, odiamos al canon. Sí. Este es el ejemplo de una autora que no se empezó a valorar y leer hasta recién después de su muerte, ¿no? Como les dije, cuando de ignorada pasó a ser alabada y de culto y todo. ¿Y por qué? ¿Cómo se le empieza a leer? Gracias al movimiento feminista y también a la crítica académica argentina, e incluso escritores como Samantha Schweblin, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, empiezan a hablar de ella, ¿no? A través de entrevistas, eventos literarios, declaraciones en público, ¿no? Y obviamente también, importante decirlo, gracias a las editoriales independientes que siempre son las primeras en darse la chambaza de rescatar autoras, ¿no? Y bueno, ese Juaz, que es ¿no? Es el libro que, por favor, léanlo. Sí, quiero. ¿Por qué existe? Existe gracias a un viaje de Sara a la comunidad de Embarcación, que es donde conoce a Lizardo Vega,
que lo conoce entrevistándolo para una de sus columnas en la revista Confirmado, pero sobre este viaje y este ser en específico tomó nota y 4 años más tarde recién sale a la luz Eise Juaz, novela que lleva el nombre del personaje principal inspirado en este hombre que entrevistó. Y Eise Juaz es una persona con ideaciones proféticas, supuestos mensajes de Dios, con un plan hacia la salvación, incluyendo en este a Paki, que es un hombre que Eise Juaz se encuentra moribundo en una zanja y Eise Juaz jura que es un enviado de Dios, ¿no? Y es todo este tema. La ecuación de todos los componentes que incluye Sara en esta novela, desde el lenguaje, la estructura del texto, las conversaciones que se dan en un ambiente que se nota el abandono, la miseria, ¿no? Con rezagos del colonialismo en una Argentina de campo, ¿no? Se siente bastante todo esto, ¿no? Y es lo caso con el contraste de sus columnas, ¿no? En específico. Y bueno, dado que la voz principal es un hombre de campo, como les digo, resulta bastante impresionante esta capacidad, ¿no? De nuevo de esta mujer, de su manera de ponerse como que en personas tan distintas para contar diferentes historias, ¿no? A mí en muchos momentos esta novela me recordó a la obra de teatro Esperando a Godot de Beckett, que es teatro de lo absurdo. Definitivamente es bastante absurdo muchas de las cosas, sí, y todo es como un ambiente muy absurdo, pero es exquisito, es increíble. Sara Gallardo, y aparte se dice que sus novelas, una de las otras, ninguna tienen como que este hilo que tú ves de exacto, no, esta autora escribe así, todo es como muy diferente y es muy ecléctica, no sé, y me parece alucinante, ¿no? Desde el lugar en el que se ponía ella para escribir novelas, columnas, etcétera. ¡Qué loco! O sea, yo de Sara había escuchado justo el libro de Eise Juaz. Sé que es difícil encontrarlo. Sí. Es súper difícil encontrarlo. Entonces, sí, en verdad, qué importante que las editoriales pequeñas, independientes, se tomen esta chamba. ¡Qué bonito! Porque realmente es una joya. Sí, yo lo tengo en la editorial El Cuenco de Plata. Buscaremos. Porque sí, Sara Gallardo es una gran autora pendiente que tengo. He escuchado un montón de ella. Y Eise Juaz es muy recomendado. Sí. Y de hecho, la última autora de la que voy a hablar es fan de Sara Gallardo. Y justo la mencionó Fer. Y es Samantita Schweblin. La verdad es que sí fue bien difícil de escoger porque una autora contemporánea, pucha, vamos a 200 creo, y dije, ay, no quiero hablar de todas, ¿qué hago? Pero bueno, hablaremos de Samantita porque es de quien he leído casi todo. Entonces dije, ella es. Y aunque ya he hablado varias veces de ella aquí en el podcast, ya esta vez el enfoque es un poquito diferente, es más como que a ella como escritora y hablar un poquito de su obra. Entonces, bueno, ella, otra argentina, siento que Argentina siempre gana en autoras, nació en Buenos Aires en 1978 y actualmente es considerada una de las escritoras contemporáneas más destacadas de la literatura argentina y latinoamericana en general. Ha ganado un montón de premios de literatura de Argentina, internacionales, por sus cuentos, por sus novelas. O sea, una capa la amiga, ¿no? Pero ya, el dato curioso de ella es que ella egresó de la carrera de diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Pero está muy relacionada a la literatura desde pequeña por temas familiares, así que se especializó en el área de guión cinematográfico. Y bueno, ¿cómo llega a esta conclusión, ¿no? De que ya quiero dejar todo esto por lo que estudié y quiero escribir? Resulta que cuando ella era pequeña, su abuelo tenía como que un estudio de grabado súper conocido, súper famoso, un taller de grabado súper famoso. Ella iba de chiquita y lo acompañaba. Lo acompañaba justo porque su abuelo en los horarios de break le leía historias que él iba escribiendo en la semana o un cuento, ¿no? Y leí este cuento, me gustó, te lo voy a leer. Entonces ese era como que el momento esperado de la semana para Samantha, estar con su abuelo y que le lea historias. Igual en la sobremesa, ¿no? Les voy a contar la historia que escribí el otro día. Entonces eso hizo que Samantha también tuviera este bichito de empezar a escribir, leer y todo esto. Cuando empezó a leer, ¿qué es lo primero que haces cuando eres niña, adolescente? Te vas al librero de tus papás. ¿Qué encontró ahí? Todos los autores del boom que ya conocemos, que fueron como que su primera referencia, los leyó, le gustó, de alguna forma adquirió ciertas cosas de los estilos de ellos y decidió, quiero saber más, quiero nutrirme más, ¿qué hago? Y empezó a ir a talleres del colegio de escritura, de literatura, empezó a participar en clubes de lectura, concursos, y ya luego cuando estaba como que por terminar el cole, empezó a ir ya a talleres de escritura y literatura más serios, entre comillas, como para adultos, y ahí fue donde
el abanico de autores, igual hombres por la época, porque quienes dictaban esos talleres eran hombres, ¿no? Y ahí fue donde el abanico de autores creció un montón. Empezó a leer más de lo fantástico, ahí descubrió a Bioy Cáceres, a Julio Cortázar, a Antonio Di Benedetto y muchos otros más. Y ya con los años y con la experiencia empezó a reunir a autoras que le gustaran, y dentro de ellas están Anne Carson y Amy Hempel como escritoras contemporáneas que más la han influido. También tiene el libro de cuentos Antártida de Clarice Keegan, que ella dice que son los cuentos más limpios, simples y crueles que ha leído. Y también a Sarita Gallardo. Entonces está cool. Luego de todo esto, su rumbo por talleres, por clubes y todo, empezó a escribir. Lo primero que escribió fueron cuentos. De hecho, Samantha tiene una relación muy estrecha con los cuentos. Y ahí sacó su primer libro, que es El núcleo del disturbio, publicado en el 2002. Y de hecho hay una editorial peruana, Santuario Editorial, quien lo publica también y lo vende a muy buen precio en las ferias. Y ahí tiene cuentos que fusionan todo esto, el terror como metáfora para cosas bien humanas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama Matar a un perro, en el que se usa la metáfora de matar a un perro como si en verdad te estuvieras matando a un humano, y la venganza, ¿no? También hay otro cuento que se llama Mujeres Desesperadas, que habla sobre una metáfora con la misoginia, que es de un grupo de esposos que dejan abandonadas a sus esposas en medio de la carretera, así porque les dio la gana. Entonces ahí está lo fantástico, el terror de lo que ellas hacen, por qué las dejan, porque es algo que queda impune, ¿no? Entonces ese terrorcito es bien interesante, es bien de Samantha, y es bien, sí, tiene una atmósfera también bien como que en lugares abandonados pero de campo, es bien bonita esa atmósfera. En el 2009 publica Pájaros en la boca, que también es uno de sus libros también más conocidos. Ahí en este libro sí se nota como que un salto en la evolución de su escritura. También maneja el terror, pero ya no tanto como metáfora, sino como que haciendo alusión a cosas que pasan con tintes, un toque, no sé si fantásticos, pero sí como que raros, como que rarito. Por ejemplo, tiene un cuento, Conservas, en el que hay una mujer embarazada, tiene una buena relación con su pareja, con su familia, todo, pero de la nada decide empezar un tratamiento alternativo con un doctor X y no se sabe bien en teoría de qué es el tratamiento. Tiene un poquito de terror que habla de la maternidad y también de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Todo esto otra vez como que no se menciona, pero tú como que, qué raro, ¿qué será esto? Entonces, eso, ¿no? Como que te hace pensar y suponer. Y luego está Pájaros en la boca, que también es un cuento rarazo, que es el que le da el nombre a la antología, que habla sobre dos esposos que se separan y tienen una hija que es como que medio también rara, entre comillas, porque se queda mirando a la nada y se alimenta solo de pájaros. Yeah. Sí, o sea, es como que te deja suponiendo, ¿esta metáfora a qué se refiere? Entonces te pones a pensar y esas teorías conspiranoicas, me encanta. Entonces, en sus primeros cuentos te explica un poco. Acá ya no, acá es como que piensa lo que quieras, amigo, ya. Me encanta. Lo que quieras. Sí. Y aquí hay un cuento con tintes autobiográficos sobre ella que también es bien random, ¿ya? El cuento se llama Cabezas contra el asfalto y Samantha dice que representa un poco su época de escolar, que era un poquito como que la conducta que ella tenía. Y este cuento básicamente es sobre un pintor que llega a la fama por mostrar sus cuadros en los que dibujaba cabezas reventadas contra el cemento. Entonces como que Samantita, ¿cómo fuiste en el colegio? Si quieren saber, léanlo, porque es como que creepy. Me lo imagino escribiendo así, ese tipo de cuentos, en vez de prestar atención a la clase. Dibujos, de la nada su cuaderno fue el dibujo macabro, realmente. Y luego de eso viene su primera novela, Distancia de Rescate, que la publica en el 2014. Y de hecho ahí Samantha dice que entró en conflicto porque es como que yo escribo cuentos. Distancia de Rescate empezó como un cuento, pero conforme iba escribiendo dijo, no, este mundo es una novela corta. No un tocho, pero una novela corta. Y ahí fue donde exploró esto, ¿no? Que lo diferente que es escribir un cuento que puedes dejar final abierto, 3 páginas, lo que sea, y un cuento que ya tienes que sostenerlo de una forma más como que elevada para que el autor quiera seguir leyendo, y lo logró excelente. O sea, Distancia de Rescate es un libro que a mí me dejó, no sé si traumada, pero me dejó pensando mucho esto, en la distancia de rescate real, ¿no? Te deja como que diciendo, pucha. Claro, sobre todo tú siendo mamá, pues. Te asusta un montón, sí, es un libro, sí, si son mamás nuevas, no lo lean, no recomiendo porque sí, te deja un poquito paranoica, entonces, sí, no. Pero es bien fuerte porque también ella dice un poco de lo que decía Sara Gallardo, ¿no? O sea, tú mencionabas que Sara Gallardo tenía personajes hombres de campo, cosas que ella no era. Samantha Schweblin no es madre y escribió un libro de maternidad que yo pensaría que
la tiene clara, la amiga le ha pasado con su hijo y nada que ver. Entonces ese ejercicio de poder convertirte en un personaje por tu novela es súper chévere y creo que no todos lo logran tan bien. Pueden intentarlo, claro que sí, pero que lo logren es otra cosa. Ya les he dicho antes, pero este libro también tiene una novela en Netflix que la dirigió Claudia Llosa y la protagonista es Babi, de 3 metros sobre el cielo. Ella, ya en su versión madre. ¿No? Eso es lo que le pasó después de dejar a Mario Casas. Y bueno, ya en el 2017 escribió otros cuentos, Casas Vacías, y este libro sí lo amo con todo mi ser. Son 7 cuentos que hablan de 7 casas vacías, pero diferentes formas de tener una casa vacía. Todos los personajes son también raros, extravagantes, habla mucho del ámbito, el horror en el ámbito familiar, en el ámbito cotidiano, ¿no? En el día a día. Ya no es una historia fantástica, rara ni nada, sino es como que, por ejemplo, hay un cuento que se llama La respiración cavernaria. Narra la pérdida de la cordura de una mujer mayor, que es algo poco explorado, ¿no? Un poco demencia senil, un poco soledad. El cuento es bien tétrico, te deja con un vacío en el estómago. Y como dato curioso de este libro, todos los personajes tienen como que un tema al momento de comunicarse. Un tema físico como que no puedes hablar bien, o un tema que no sabes expresarte o hablas mal. Ella hizo este detalle porque Samantita, así como la ven, dejó de hablar desde los 11 hasta los 12 años. ¿Qué? Dijo, ya no voy a hablar. ¿Por qué? Porque ella sentía como que una brecha entre lo que ella quería decir y cómo la entendían. Lo casa. Y todo esto a raíz de que se peleó con una amiga porque ella quería decirle algo y su amiga entendió mal y se pelearon y ella dijo, ¿sabes qué? Estoy molesta con el lenguaje, estoy molestísima, indignada y no va a hablar. Y la cosa fue tan creepy que su profesora le dijo, amiga, o me traes un certificado médico de que esto es algo real, o pierdes el año. Y sus papás fueron, vamos a ir al doctor, que no sé qué. Algo físico no era. Claro, pero... Así que la profe les dijo, bueno, vayan al psicoterapeuta o al psicólogo, no sé, y que me dé un sustento. La llevaron. Y la psicóloga escribió una carta para la profesora. Cito lo que decía la carta. Samantha es una persona muy normal, pero tiene un completo desinterés por el mundo que la rodea. ¡Punto! ¡A la mierda! Claramente, Samantha pasó de año y al tiempo volvió a hablar. Obviamente. Loquísimo. ¿Te imaginas a eso a los 11, 12? Me muero. Sí. Y lo que Samantha dice ahora es que este ejercicio de no hablar hizo que tenga un punto de introspección propia y ser tan consciente de lo que dice. O sea, ya es como que ahora, no sé, no habla de más, dice lo que quiere decir y, o sea, es muy consciente del lenguaje, de lo que va a expresar, la verdadera comunicación asertiva llevada al extremo. Pero sí, o sea, me parece un dato bien curioso de Samantha y es como que hace que la querramos más, o sea, sí, va con lo que escribe. No me lo esperaría de otra persona. Entonces, eso. Bueno, y finalmente, en el 2018 escribió Kentucky's, que es el único libro pendiente que tengo de la Samantha. Ya lo tengo en físico, solamente me falta hacerme el tiempo y leerlo. Pero la trama es bien chévere, no es como que de unos peluchitos que tienen cámaras y que observan lo que hacen sus compradores en su día a día en su casa. O sea, Samantha, es muy Samantha. Entonces me encanta mucho este libro, también quiero leerlo. Y actualmente dice que está escribiendo algo. O sea, se nos viene Samantita. Espero que para el próximo año y que le invitan a la FIL. Por favor. Pero sí me parece una gran autora. A ella sí sé que de ella hablan un montón, la venden un montón, pero si aún no la han leído por algún motivo, les recomiendo que empiecen por los cuentos. Yo diría que por cualquiera de sus cuentos, pero empiecen, yo diría que empiecen por Pájaros en la boca o por Disturbios. Porque 7 casas vacías les va a encantar y después lo que venga es como que muy bajo. Entonces empiecen por Pájaros en la boca, Disturbios, luego siguen con 7 casas vacías y luego le entran a su novela, Distancia y Kentucky. Amo, me encanta. Sí. Y ahora terminamos con una autora que amo con todo mi ser. La quiero mucho. Lamentablemente, justo murió hace poco, hace muy poco, y estoy hablando de Maryse Condé. Maryse Bucolón, que es su apellido de antes de casarse con Condé. Ella nace el 11 de febrero de 1934 y bueno, sí, ahí se junta un poquito con la Sarita Gallardo, pero como Sara Gallardo murió bastante joven, ¿no? Y Maryse Condé empezó a escribir de mayor, de más de 40 años. Y escribió hasta hace poco, ya pues, ahí tenemos el... Me encanta Fer aclarando cuando es su podcast y puede hablar de lo que quiera, en verdad. O sea, me encanta. Pero bueno, ella nació en Guadalupe. Sus padres pertenecían a una pequeña burguesía antillana. Se autodenominaban como los supernegros. Pero esto, lejos de significar un largo linaje de lujos o privilegios, era más bien una respuesta a la vida de sus antepasados, ¿no?
Su madre, hija bastarda de una mujer alfabeta que servía como criada en casa de blancos. A pesar de esto, sí fue capaz de recibir una educación, ¿no? Y su papá también. A pesar de la realidad de sus ancestros, los padres de Maris consiguen estudiar, hacerse de carreras prósperas, que les darán privilegios, ¿no? Que nunca antes habían visto en su familia. Y a partir de esto se esfuerzan especialmente por darle todas estas cosas que ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni nada tuvieron, ¿no? El problema aquí es que a raíz de esto, Maris crece alejada de su cultura, ¿no? Lo cual de repente nos puede sonar un poco increíble porque todo lo que escribe es de eso, ¿no? Sin embargo, desde un principio no estuvo tan ligada con eso por sus padres, ¿no? Y de hecho, cuando ella fue a París a estudiar, esto se hace mucho más obvio porque al no conocer sobre danzas tradicionales o no tener ningún gusto en particular por la comida antillana, entonces ella se siente como que muy alejada de todo esto, ¿no? Sin embargo, empieza su búsqueda por sentirse más parte de toda esta cultura que es muy suya y encuentra la literatura africana. Y de esta manera se acerca a una cultura que sabía que era suya, pero había sido olvidada a causa de su crianza burguesa. Su juventud fue lo único de privilegio que tuvo, porque de hecho ella se embaraza de muy joven de Jean Dominique, que era un haitiano, y él les decía amarla, la adoraba y estaba feliz y no sé qué cosa. ¿Para qué? Para que al día siguiente la dejara. ¿Por qué? Hombres. Literalmente. ¿Por qué? Porque decía que François Duvalier se presentaba en las elecciones presidenciales de Haití y él tenía que ir para evitar que eso sucediera, el hombre político, que no sé qué cosa, dejó a la mujer embarazada. Que al final no sirvió de nada porque igual se volvió presidente, pero un dato curioso aquí es que años después Maryse Condé se encontraría nuevamente en París y es en este momento en el que conoció al hijo de ese dictador por el que la dejaron y tuvieron muchos encuentros sexuales. Mira tú, cositas de la vida. Pero bueno, el maldito la dejó, así nomás, se fue, ella dio a luz sola, alrededor del mismo tiempo que dio a luz, su madre murió y ella se enfermó de tuberculosis. Ay, no. Y de hecho sí, la mandaron a un sanatorio donde pasó más de un año y tuvo que dejar a su hijo, en servicios sociales porque simplemente no tenía recursos. Su papá se desentendió de ella, sus hermanos que vivían en París incluso se desentendieron de ella por la vida que tenía, porque se embarazó y no estaba casada y no tenía dinero y todo esto. Simplemente la dejaron de lado. Maryse decía que su padre no la quería mucho, ¿no? Y bueno, a partir de la muerte de su madre dejó de enviarle dinero. Sin ayuda, un hijo con tuberculosis, se ve hundida totalmente en la pobreza, el desamparo de su familia. Y a pesar de todo esto, ella recupera a su bebé cuando regresa, ¿no?, de estar en el sanatorio, y lo mantenía con las justas. Pero después, de nuevo, toda la situación económica, todo ese tema, tuvo que volver a abandonar a su hijo. Ay, no. Esta vez en manos de una niñera profesional a la que cuidaba a su hijo, pero llegó un momento que ya no le podía cambiar y simplemente lo dejó con ella. Gracias al cielo, más bien que esta mujer no la denunció y más bien le mandaba cartas actualizándole sobre su hijo, ¿no?, y sobre su existencia. Después de esto, ella conoce a Condé, el que le da el apellido, su primer marido, y a este le ocultó la existencia de Denis, de su hijo abandonado, sí. Y de hecho, el supuesto romance entre estos dos duró poco o nada. A pesar de que estuvieron por años, años, pero desde un principio ella dijo, acá no es. Después de unos cuantos meses, dejaron de compartir cama, incluso después de Maryse quedar embarazada de Condé, los dos sabían que la relación no iba, nunca se avivaría. Sin embargo, el anillo lo tenía, con esto tenía su dignidad, y entonces, ¿no?, estaba supuestamente bien. Pero fue como un acuerdo... No. O sea, era tácito, ¿no? Simplemente se odiaban, pero era como, ya, bueno, tú me se das... odiaban. O sea, pensé que... O sea, no se odiaban, pero tipo, no, o sea, amor no bueno, era, claro, pues, ¿no? Qué creepy. Pero era como, ella le daba el estatus de ser una antigua burguesa, ¿no? Que hablaba francés perfecto y tal. Claro, y ella también tenía... Y ella tenía el anillo que
le daba la dignidad y un techo y todo esto, ¿no? Pero luego también es toda una cosa porque lo deja y se va y se regresa a África. Esto es en 1959 y de hecho se regresa ya embarazada de Condé y lo deja y se va con su hijo, regresa a su hijo que había abandonado y se lo lleva a África a Costa de Marfil. Pero sí, ¿cómo es así? La vida de esta mujer es alucinante y lo que les voy a decir no es absolutamente nada, o sea, esto merita un episodio completo de esta mujer. Amamos. Realmente. La cosa es que en 1960 Maris regresa a Guinea después de escribirle una carta a Condé. O sea, ella ya había regresado a Costa de Marfil, pero después, como se siente mal, le pregunta, ¿quieres conocer a tu hija? Y le dice, sí, por favor, y va Maris con la niña y con Denis, con el hijo que le había ocultado, y se aparece. Y no hubo ni pregunta ni nada, simplemente lo aceptó. No fue que no regresó ahí mismo, porque de hecho después de eso, ella regresa a París un tiempo como a ver qué tal. Ahí es donde tiene el amorío con el hijo del dictador haitiano. Y luego ya regresa donde Condé y de pronto, oh sorpresa, está embarazada de nuevo. De Condé, supuestamente, pero acá las conspiranoicas que somos, obviamente, yo estoy asumiendo que fue del hijo del dictador. No cuadra, pues. Claro, porque es extraño eso. Justo regresa y ¡pum! Se embarazó de Condé. Bueno. O sea, ellos tuvieron más hijos después, pero no era, como ya les decía, no era una relación que desbordara amor, ni mucho más, no mucho menos. Fue a causa de este tercer embarazo que ya se vio medio que atada, pues, ¿no? A Condé. Y también por el miedo de que sus hijos no crecieran con la figura paterna, ¿no? Obvio, también las limitaciones económicas. Y de hecho ella escribe, me sentía tan desgraciada que a veces deseaba morirme, pero nadie se figuraba la magnitud de mi infelicidad. Esto, por si acaso esto y todo esto lo sé porque he leído el libro La vida sin maquillaje, que es autobiografía. Dios mío. Y de hecho este es el libro sobre su adultez. El anterior, que es Corazón que ríe, Corazón que llora, es sobre su juventud. Eso me lo regalaron por mi cumpleaños gracias a Joseca. Me de encanta. La Rebelde. Sí. Amo. Yo también justo me lo compré hace poco porque decía, tengo que leer después Él es lectura conjunta, amo. Por favor. Bueno, pero la cosa es que, como les decía, ella no publica su primera novela hasta los 42 años. Y de hecho no fue recibido muy bien. Ella lo sintió como un presagio para el futuro de su carrera literaria. Claramente ya sabemos que no fue acertado, que le fue súper bien. Es súper reconocida, ganó en el 2018 el Nobel Alternativo. Su literatura tiene muchas cosas en común. Entre ellas está la marca de la esclavitud de sus ancestros, el dolor, los rezagos de la esclavitud, los rezagos del colonialismo, pero también de reivindicación, ¿no? Y de verdades, de muchas verdades que Maris escribía entre ficción, pero ficción plagada de muchas verdades, ¿no? Como Yotituba, ¿no? Que era un personaje real, sin embargo, con todos sus arreglos literarios, ¿no? Lamentablemente, Maris padecía de una enfermedad degenerativa que de hecho la tenía en silla de ruedas hacia el final de su vida y casi sin visión. Ay, no. Pero incluso con la enfermedad y todo, escribió un último libro con ayuda de su último marido, que también fue su traductor al inglés, que se llama El Evangelio del Nuevo Mundo, publicado en 2021. Muero por leerlo. Es el último. Y bueno, solo quiero terminar con una cosita pequeñita, que es En la vida sin maquillaje, este libro que les he comentado, hay una dedicatoria que dice: a Hazel Joan Rowley, quien nos cerró la puerta tan bruscamente que nos dejó sin palabras. Hazel fue historiadora y biógrafa. Entonces, siendo este libro una biografía de Maris, lo único que se me ocurre asumir es que se lo presentó para que ella lo escribiera y que le negó haberle escrito la biografía de Maris. Me encantan esas y se lo dedicatorias. dedica. Bien. Y se lo dedica así. Toma miércoles. Alucina. Y ahora pues, imagínate la... Y ahora, ¿quién chucha será Hazel Sí, no sé qué? no me importa. Nadie sabe. Si hubiera escrito la biografía de Maris Condé, seguramente que sabríamos quién rayos es.
Y así, Ja. es que no tienen idea, eso no es ni el 1% de toda la vida, de todo loco, lo sucedido. Estaba súper metida en política y Condé era como que odiaba eso y le decía no te juntes con sus amigos políticos y no sé qué, y era, Una vida, mucho que hablar. sí, hay personajes con vidas con demasiadas cosas, o sea, de todo un poco. Qué loco. Sí. Me gusta porque las que hemos escogido ahora tienen así sus cosas interesantonas y claro, sí queremos que se hable más de ellas y de cualquier autor en verdad, ¿no? Sí, Hemos usado esta fecha como excusa para introducirles a estas tres ya de una forma un poco más detallada. Y 6 autoras de ¿cuántas? Pucha, nos morimos para hablar de 1.000 millones. Pero bueno, definitivamente estaremos hablando más, o sea, apenas se pueda, apenas tengamos así más información, porque de hecho estos son los episodios que más Chamba conlleva. Chamba, sí. Hay bastante chamba detrás de estos episodios en específico, ¿no? Así que ya penos. Únanse al Patreon. Y compártanlo, así también nos ayudan un montón, compartiendo, Sí. hablando del podcast. El sábado justo fui al cumple, al que te contaba, el cumple de un amigo, y tú eres Mari de la Aquelarre Lectora. Y es como que, No jodas, ¿es en serio? que mi amiga es como que mi relacionista pública. Ella tiene un podcast, Aquelarre Lector. Y el pata como que, Aquelarre Lector, sí, Mari. Yo como que, qué racha. Me muero. Pero sí, entonces hablando del podcast también nos ayudan un montón, Sí. compartiendo y dejándonos sus sugerencias. Oye, ¿por qué no hablan de tal? Hablan de tal. Y así también nosotras aprendemos y conocemos más autoras gracias a ustedes. Sí, y bueno, disfruten su día del libro, si es que están escuchando esto el mismo día. Si no, igual todos los días celebramos a todas estas autoras increíbles. Nos hemos ido en floro con este. Si es un poco largo, esperamos que igual lo hayan Perdón. disfrutado por completo. Recuerden que pueden poner pausa, claro. Puede. Así Pero que bueno, hasta aquí llegamos hoy día. podríamos seguir, ¿ah? Podríamos. Pero Díganos, por su díganos. sanidad pararemos aquí. Así que con nosotras será. Hasta el próximo martes. Yeah, nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Chao, chao.